Con Lourdes Marchese, pero está Daniel Funes de Rioja, titular de la Unión Industrial Argentina, y mucho gusto me da que esté aquí este día y esta tarde tan especial. Funes de Rioja, ¿cómo le va? Un gusto en saludarlo. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué acaba de ver recién cuando exponíamos un poco lo que el INDEC acaba de reflejar respecto a abril? La preocupación de todos los argentinos, porque esta es una preocupación absolutamente común para todos y para los industriales también. ¿Cómo no va a ser esta volatilidad, el incremento de costos permanente que se produce, dejar de ser una causa de preocupación cuando la producción requiere insumos? Los insumos vuelan. También hay fuerte demanda de insumos. Y hay fuerte demanda vuelan, de insumos. ¿vuelan en precios? Vuelan en precios, en costos. La logística obviamente se incrementa, tanto por la influencia de los aumentos de combustible como los aumentos de salarios a los transportistas. Más el costo de las cubiertas, el costo de reposición, el costo de los vehículos, más repuestos. Los salarios de los propios sectores, que obviamente se ha buscado responder a la dinámica de garantizar poder adquisitivo. Pero todo esto implica que lo que queremos, que es estabilidad macroeconómica, queda condicionado a que haya una hoja de ruta, como lo planteó el ministro de Economía. Dijo, bueno, tiene que haber una política fiscal, una política monetaria, una política en cuanto a la acumulación de divisas y exportaciones, que el núcleo vital de eso es exportación. ¿Usted ve esa política integral? Veo que hay que tenerla, vamos a ver. Sí, por eso, pero ¿la tenemos? No, ¿La hay hoy? El ministro, yo creo que hubo una etapa que era la etapa de consolidación del tema de la deuda, que era una etapa necesaria. Cuando fuimos al Congreso a hablar de ese tema, dijimos, es necesaria, pero no suficiente. Este es un primer punto, y esto era el arreglo no solamente con el Fondo Monetario, sino con el Club de París también. Bueno, muy bien. Que aún está pendiente, más allá de que hubo semi-respaldo de Alemania, pero tibio, principal accionista, digo. Hay un camino que parecería que queda en esa instancia. Pero a partir de ahí, sí es cierto que tuvimos sorpresas internacionales, la invasión rusa a Ucrania y con ello las consecuencias, a partir de marzo han repercutido. Ahora han repercutido sobre una realidad argentina ya de alta inflación. Y a mí me ha tocado muchas veces decir, no somos la causa, sino la consecuencia de la inflación. Y yo se lo digo con absoluta lealtad. O sea, es por muy los industriales, por los empresarios. Bueno. Porque el gobierno en algún punto, Máximo Kirchner, sin ir más lejos, en la última locución pública fue decir, tienen que poner algo. No están contribuyendo. Eso es lo que les dice Máximo Kirchner. Digo yo, durante la pandemia pusimos protocolos de prevención, pusimos protocolos de transporte, la industria alimenticia y la farmacéutica y la sanidad en todo en su conjunto, pusimos el hombro desde el día cero, y adaptando los mejores protocolos que había en el mundo, porque el mundo civilizado, el desarrollado, industrializado, se había adelantado 3 meses en la pandemia, había empezado a fines de diciembre, y esto nos permitió capitalizar esa experiencia para hacer las cosas bien. Y tuvimos esa continuidad productiva que permitió, además, no solo el abastecimiento de la sociedad, sino ir abriendo, cuidar a los empleados, y los hemos cuidado. Incluso ayer estábamos con el gobernador de la provincia de Santa Fe, Perotti, y nos decía, ahora estamos yendo a las fábricas a vacunar. Claro. Y le digo, eso se lo venimos diciendo al Ministerio de Salud hace mucho tiempo. Nos decía, ahora estamos yendo a las fábricas a vacunar. Claro. Y le digo, eso se lo venimos diciendo al Ministerio de Salud hace mucho tiempo. General Motors, en algunas otras compañías. Bueno, pero hay que llegar también a los parques industriales, para que llegue a las pymes, porque hay un índice de vacunación que en los jóvenes no es tan alto. La famosa dosis de refuerzo. Exactamente. Entonces, me parece que hay que acercarse a esa necesidad. Pero digo, 2020 pusimos el hombro. ¿Pusieron ATP los programas estos? Sí, los pusieron. ¿Llegaron todas las empresas a los ATP? No, porque había ciertos condicionamientos, pero no importa. Los pusieron y eso permitió que sobrevivieran muchas empresas que si no hubieran desaparecido en el medio. Esto permitió un crecimiento de la economía en el 2021 concreto. Es concreto, tangible. Ahora, ¿qué es lo que decimos nosotros como empresarios desde la Unión Industrial Argentina? Bueno, que esto sea la reactivación para que podamos hacer un camino de crecimiento. Para hacer un camino de crecimiento
es indudable que necesitamos estabilidad macroeconómica. Y esa estabilidad macroeconómica requiere instrumentos. Yo no soy economista, desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista fiscal, permítame una reflexión. La tasa de presión fiscal entre impuestos nacionales, provinciales y municipales que tenemos es alta para la economía formal. Y hay un nivel de informalidad muy fuerte en la sociedad. Nosotros no queremos esos dos mundos, queremos un mundo. Obviamente que una cosa es lo que pueden tributar de determinados tipos de empresas, otro lo que pueden tributar los cuentapropistas, las micropymes. Está bien, pero usted siente que hay una mochila que no está pudiendo ser llevada adelante por muchos empresarios. Así es. Mochila impositiva, exactamente. Y en segundo lugar, una de las cosas que propusimos y seguimos proponiendo es que en este momento de emergencia, con la crisis internacional de la guerra que influye en el precio de los commodities, no solamente en los precios de los aceites, en el precio de los commodities en general, y está trastocando muchas reglas de juego por la energía, etcétera, y la logística, le digo, complicadísimo, que los barcos lleguen más al sur de Santos, los containers cada vez más caros, han decuplicado su costo. Bueno, todo eso, dijimos, ¿por qué también no se tiene en cuenta el reintegro del IVA bancarizado en los sectores de menores recursos? Jubilación mínima, salario mínimo vital. Es decir, que esas personas reciban no en el bolsillo porque desaparece en el camino, sino compra bancarizada, devolución bancarizada que permite volver a comprar, en definitiva. ¿Qué grado de incidencia? La incidencia del IVA. ¿Para todo el mundo? No, para los sectores de menores recursos. Son paliativos, porque por otro lado, reconozcamos que también este incremento de los precios internacionales complica a la Argentina en unas cosas, pero la beneficia en otras. Y me alegro mucho que sí sea. Y nosotros estamos mirando el futuro y discutiendo esto con el gobierno, con el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Economía. Decimos, ahora hay 3 grandes vectores que nos dan una oportunidad mirando hacia adelante. O sea, la energía, que es vaca muerta. Energía. Agroindustria, que es el complejo exportador más importante. Y alimentos, dentro de agroindustria, no solamente el complejo exportador. Y minería. Minería que implica también, si uno mira los números de Chile, y estamos hablando... Claro, lo que pasa para eso hay que tener licencia social, y salvo San Juan, pocas provincias lo tienen, y más bien, proyectos que han avanzado, después tuvieron que ser retrotraídos y derogados, como el de Chubut o Mendoza. Por eso propusimos, y el gobierno aceptó, en la Unión Industrial Argentina constituimos una mesa minera. ¿Para qué? Para atender todas estas razones, porque tampoco es cuestión que esto sea un fenómeno aislado de 1, 2, 3 provincias, sino de todas aquellas que tienen una actividad minera que da trabajo en forma directa, obviamente da divisas, pero además hay algo muy importante que quiero decirle. Genera cadenas de valor, con producción de partes, de piezas, de repuestos. Y círculo virtuoso en todo caso. Círculo virtuoso. ¿Usted piensa que la ecuación de la industria es por lo menos un puesto de trabajo directo, 2,5 a 3 indirectos, es decir, que confluyen en esto? Y piense en las cadenas de pequeñas empresas. ¿Siente que hay plurito en el gobierno, una tarea ideológica para con los empresarios, en un sector al menos del gobierno? No, yo hoy en el Poder Ejecutivo, hablo del Poder Ejecutivo, sí. Con el Poder Ejecutivo nosotros tenemos un diálogo, le hemos presentado incluso lo que llamamos el libro blanco, un documento de propuestas que empezamos a realizar el año pasado diciendo, la voz de los industriales se tiene que... ¿Las tomaron? La están tomando. Ayer hemos quedado con el ministro de Desarrollo Productivo. Culfas. El apuntado por Cristina. ¿En qué? Bueno, no sé. Cada uno sabrá quién lo apunta. Yo no hago política partidista. Es público, evidente. No, por eso, pero no sé si es cierto, digamos. Bueno, lo dijo en Chaco. Larroque lo dijo. Está bien, una cosa es la vicepresidenta, otras son otras personas. Pero no voy a hacer juicios de valor. Es el ministro. Yo soy absolutamente respetuoso de la institucionalidad, y ese ministro es el que dialoga con nosotros y dice, bueno, discutamos ya y pongamos en marcha algunas de las medidas de las que proponen ustedes. Y esto me parece positivo. Ahora, no porque tengamos la verdad en todo, sino porque estamos diciendo, queremos un país federal, es decir, de desarrollo federal, no solamente bolsones federales o concentración en el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, el Gran Córdoba. No, país integrado. Todos los sectores productivos, acá no es unos contra otros, sino unos con otros. En tercer lugar, un modelo de desarrollo sustentable en el tiempo. Digamos,
que la política decida 10 políticas de Estado, 5, las que sean, pero que las respetemos por X años, porque si no, no hay previsibilidad para la inversión. Y el último elemento es que sea inclusiva de las pymes e inclusivas de la gente, porque la industria es producción y trabajo. Lo escuchaba atentamente y decía, la pelea entre el presidente y la vice, porque también dice, hablo con el Ejecutivo. La vicepresidenta no es el Ejecutivo, comanda el Senado, pero tiene una fuerza propia y es hasta aquí la fuerza hegemónica dentro del frente de todos. Veremos cómo se termina recalibrando esa coalición de gobierno. ¿Eso obtura la gestión o no? No, sí, desde nuestra lectura no, porque, a ver, la gestión, pregúntele a ellos, pero desde el punto de vista empresarial, ¿qué hemos hecho nosotros? Nos hemos reunido con el presidente, con los ministros, hemos ido a ver al presidente de la Cámara de Diputados, ahora vamos a hablar con los bloques legislativos, luego iremos al Senado también a repetir esto y de modo tal, y después será para los candidatos a la elección del año que viene. ¿Por qué? Porque creemos que esta contribución o este esfuerzo, que es absolutamente federal, hecho desde las uniones industriales locales, a los gobernadores también, nos estamos reuniendo con los gobernadores, nos hemos reunido con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, nos hemos reunido con el gobernador de La Rioja, nos hemos reunido con el gobernador de Santa Fe, con el gobernador de Catamarca. Mañana estamos visitando al gobernador Schiaretti también, con lo cual, y ya lo tenemos comprometidos a los gobernadores de Salta y nos ha dicho que sí también el gobernador de Jujuy. Lo que quiero decirle es... Hablan con todos, está bien. Cuando ve la calle con las imágenes que veíamos, que son explícitas, esta marcha federal que está confluyendo aquí en la ciudad de Buenos Aires después de 3 días, ¿qué está viendo? Obviamente que hay en el problema de la pobreza, de la marginalidad, de la exclusión, está claro en Argentina. Y nosotros queremos inclusión a través del trabajo. Claramente. ¿Usted cree que hay otros que buscan inclusión a través de planes sociales y punto? Yo creo que, el instrumento del plan social es un facilitador temporal porque conseguir trabajo no es simplemente decirlo, sino también prepararse para. Nosotros hemos transformado el Departamento de Educación de la UBA en Departamento de Educación y Formación Profesional. ¿Poca preparación está teniendo en las empresas? ¿Tienen problemas para reclutar personal? Tenemos problemas para reclutar, nos dicen permanentemente, porque hay gente que no se presenta a trabajar. Se busca, sea relevos de carácter temporal, por 6 meses supongamos, por licencias distintas, sea por necesidades extraordinarias de producción, que las hay. Piense usted que el año pasado, en el 2021, las pymes exportaron 10.700 millones de dólares, verdaderamente una cifra importante que requiere incorporar. ¿Por qué no crece el empleo formal hace 10 años en la Argentina? ¿Por qué no crece? Y yo le diría que por varios motivos. En primer lugar, porque hay determinadas cuestiones como las multas, el tema de las multas, la industria del juicio por la multa, las restricciones, incluso las prohibiciones que ha habido, prohibiciones de despido, duplicaciones indemnizatorias, que hacen particularmente a la pyme tener miedo a contratar. Entonces, lo que hay que hacer es primero, comprender las nuevas realidades. Los que están. Acá no estamos hablando de los trabajadores que tienen su trabajo. Estamos hablando de las personas que no tienen trabajo. Que además vienen a un nuevo mundo tecnológico, vienen a la industria 4.0. Tienen que prepararse para ello. Yo no hablo del tema de la educación básica porque es un tema que me supera, sino de la formación profesional. Para eso hay que prepararlos, entrenarlos. Entonces acá hay que acoplar la salida de los planes con los planes de entrenamiento, obviamente con el apoyo para que pueda mantenerse en el interín y con la facilitar al empresario, particularmente al pyme, que pueda contratar con incentivos que lo estimulen a contratar. Muchos que me decían que estaban empezando a buscar arriba de los 45, 50 años, en un segmento que no estaban mirando tanto, personal que no están pudiendo encontrar por la falta de capacitaciones en los chicos de 20, 25. ¿Hay algo de eso que está pasando? Mire, yo diría que, para ser honesto, en el G20 discutimos estos temas permanentemente y yo estoy desde el primer año del G20 estoy involucrado en estas cuestiones porque además me interesan. Le digo que en los países, salvo los países altamente industrializados, digamos, Alemania, donde el proceso de formación es permanente, continua, el salto de la transformación tecnológica que se está dando en el mundo hace que
haya que acompañarlo fuertemente con temas. Estamos tratando de hacerlo, pero obviamente tenemos atraso, tenemos que llegar más rápido con esa respuesta. Yo no soy de los que creen en el fin del empleo por la tecnología. Creo que acá hay una transformación de la realidad que es muy importante y que con también tiene que robotización captar de procesos, con la automatización de todos esos procesos. De todos esos procesos que además nos estamos sumando porque tenemos que sumarnos a esos procesos, porque si no nos quedamos fuera de la competitividad. Lo último, ¿el gobierno tiene una hoja de ruta para usted? ¿Tiene un horizonte claro o, como dice la vicepresidenta, hay funcionarios y cosas que funcionan mal? No, mire, a ver, que hay cosas que funcionan mal en todos los sectores de la sociedad y en la Argentina, porque si no, no estaríamos como estamos. ¿Dónde estamos? Es decir, Correcto. la inflación internacional vino a complicar un cuadro complicado. Entonces, yo lo que digo ahí, el ministro de Economía, en una reunión que le invitamos nosotros, planteó una hoja de ruta que ¿Y usted es le cree? consistente. A ver, es consistente técnicamente, no es una cuestión de credibilidad, hay que creer en el plan, no en la persona. Por eso digo, en el plan, ¿cree? El plan, los economistas consultados dicen, ahora hay que hacerlo. ¿Ok? ¿Y hay voluntad y fortaleza política para Bueno, hacerlo? yo espero que lo haya y vamos a transmitir toda nuestra voz y nuestro pedido para que Argentina puede aprovechar una gran oportunidad si tiene esa hoja de ruta económica, desde el punto de vista de los otros sectores de la producción, también tiene que haber respuestas. Hemos pedido una mesa minera, hemos pedido una de energía no solo para resolver los problemas de la coyuntura si se presentan, sino también con la visión de que Argentina tiene un horizonte minero que tiene que resolver cosas, pero no perdamos el tren. Hay un tren. Lo último, ¿le están faltando dólares? Y sí, evidentemente hay restricciones cambiarias. Y esas restricciones cambiarias requieren de un modelo fuertemente exportador. Nosotros hemos lanzado una idea rápida. Nosotros queremos 1000 nuevas empresas, pymes, exportadoras industriales. También para cambiar el chip, para involucrarlas en el tema exportador. Tanto la Cancillería como la Agencia de Inversiones, como el Ministerio de Desarrollo Productivo, nos dijo, vamos a trabajar con ustedes en eso. Bueno, hagamos cosas para hacerlo posible. O sea, le está pidiendo hagan algo. Sí. O háganlo más rápido. Y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Es decir, no balconearla. Me quedo con eso, no balconearla. Funes de Rioja, gracias por esta deferencia. No, un gran gusto. En un día tan particularmente cargado. Muy gentil.